Hola chicos, hoy día estamos ya en el fin de semana para terminar con el área de matemática. En el día 5 trabajaremos la actividad construimos figuras geométricas y conocemos sus elementos. Y la competencia es resuelve el problema de forma, movimiento y localización. Trabajaremos siempre recogiendo nuestros materiales, usando la tecnología, nuestros útiles de escritorio, algunas hojitas de reuso que tengamos en casa, como es papel bond, papel de oficio, las reglas como escuadra, el transportador y las fichas de la plataforma Aprendo en Casa. Hay 2 fichitas de matemática que las vamos a usar para esta actividad. Nuestra meta es dibujar y construir figuras geométricas utilizando diferentes instrumentos. Para ello vamos a leer la primera parte de nuestra ficha para poder comprender y luego ustedes harán la segunda parte. Construimos cuadriláteros, dice nuestra ficha. Para ello hemos sustraído una parte que es el número 1, la parte número 1 del ejercicio. Y dice, para su taller de origami, las niñas y los niños necesitan papeles en forma de cuadrado. ¿Cómo pueden obtenerlos? Ustedes saben que el origami es un arte de trabajar el papel, ¿no? Muchas figuras hermosas se hacen con el papel, pero para ello necesitan formas cuadradas. Para el origami se trabaja con formas cuadradas. Entonces, eso es lo que necesitan estos niños, pero queremos saber cómo pueden obtenerlo. Acá hay un niño que nos dice, uno de los niños nos dice que las hojas A4 son rectángulos, o sea, las hojitas bond son rectángulos. Es decir, sus 4 ángulos interiores miden 90 grados, es decir, son cuadrados, ¿no? Cada uno. Para que sean cuadrados necesito que los 4 lados midan igual, o sea que tengan los lados la misma medida. Entonces, en base a eso queremos que ustedes reflexionen las preguntas que les planteamos. ¿Ya? 1. ¿Qué necesitan los niños y las niñas para participar en el taller de origami? A ver, en función de esta situación, ¿qué necesitan? Necesitan papeles de forma cuadrada. Bien, ¿qué forma tienen las hojas con las que cuentan los niños y las niñas? Acá nos dice este niño de que las hojas no son cuadradas, son rectángulos, dice, ¿no? ¿Qué forma tienen estas hojas? Son rectángulos. ¿Qué hicieron Nico y Patty? Porque aquí hay 2 niños, que dicen los niños y las niñas, Nico y Patty, para formar cuadrados. A ver, piensen, ¿qué podrían hacer para poder hacer esos cuadrados? ¿Cómo lo harías tú? A ver, piensa, ¿cómo lo harías tú? Piensa en los pasos que seguirías para resolver el problema, pero para ello vas a usar los materiales y recursos que tienes a tu alcance. Realiza las actividades del problema número 1. O sea, ahí en tus hojitas de la ficha de recursos, el ejercicio 1 es este, ¿no? Vas a realizar las actividades del problema número 1 de la página 61. Y ahí vas a observar con detenimiento lo que dicen Nico y Patty para resolver el problema en la actividad A y B. Vamos a ir separando ahí. Hay 2 formas de trabajarlo, ¿no? La forma en que trabaja Nico y la forma en que trabaja Patty. Aquí está Nico. Nico, él decía que las hojas A4 son rectángulos, es decir, sus 4 ángulos interiores miden 90 grados cada uno. Para que sean cuadrados necesito que los 4 lados midan igual. Mira lo que va a hacer Nico. Primer paso, doblo y hago coincidir el lado corto de la hoja con el largo. Esta es la hoja bond que tiene. ¿Qué va a hacer él? Va a doblar esta partecita, esto lo dobla para acá, pero va a llegar hasta aquí, ¿cierto? Miren, él va a doblar y va a llegar hasta aquí. Entonces, en esta segunda parte que va a hacer es recortar el sobrante del papel. Miren, esto es el cuadrado, solo que aquí por cuestión de didáctica salió así.
Ya. Como lo dobló, esta partecita, este pedazo que es el que sobra acá, es el que va a recortar. Bien. En cambio, la niña, ¿cuál es el nombre de la niña? Patty. Patty soluciona el problema usando regla y transportador. Miren que hay dos formas de trabajar, dos estrategias, ¿no? Ella dice, trazo una línea de 10 centímetros, de uno de sus extremos mido un ángulo de 90 grados y marco con un punto. Mira, aquí está. Traza la línea de 10 centímetros y de uno de sus extremos, aquí, en el extremo, mide un ángulo de 90 grados. Es decir, de aquí hacia acá, ¿no? Mide el ángulo, porque aquí está el transportador, y aquí está 90 grados. Y lo marca con un punto, dice, ¿ya? Luego, el segundo paso dice, trazo una línea perpendicular de 10 centímetros por el punto marcado. Esta línea es la línea que está acá abajo. Pero la línea perpendicular a esta, a ver, ¿dónde va? Acá coloca la regla para medir los 10 centímetros. Ahí está. Esta es perpendicular a la que está acá en la parte inferior, ¿ya? Tenemos ahí. Hasta ahí ha formado ya un ángulo de 90 grados porque ese es lo que ha medido, ¿cierto? Solo que aquí está usando la regla porque tiene 10 centímetros. Bien, continuamos. En el tercer paso, ella mide un ángulo de 90 grados del otro extremo de la línea. Miren, ya tenía esto, pero va a medir la otra parte. Ve, acá coloca el transportador aquí y aquí está el puntito que va a marcar. Es decir, de aquí para acá ella va a trazar la otra línea. Vamos a ver en el cuarto. Trazo los últimos lados del cuadrado. Acá está. Ajá, miren, ya la completó. Ya está, ahí está. Eso es todo lo que ha hecho ella. Pero ella ha usado la regla y el transportador. Mientras que Nico, él no usó eso. ¿Qué usó? Dobló el papel y recortó la parte que le quedaba y así formó un cuadrado. Paco, aquí no es Paco, aquí ha habido un error, no es Paco, es Nico. Nico y Patty hicieron cuadrados de la misma forma. ¿Por qué? Miren, los dos hicieron cuadrados de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian las dos formas de hacer cuadrados? ¿Cómo lo hizo uno y cómo lo hizo el otro? La niña empleó una estrategia mientras que Nico empleó otra estrategia. Responde en una hoja o en tu cuaderno las preguntas de la actividad C. Así en la ficha de trabajo hay dos preguntitas que tú tienes que resolver. Y aquí están, ve. ¿Qué procedimiento te parece más sencillo? ¿El de Nico, aquí es Nico, ya, Nico o el de Patty? ¿Cuál de los dos? ¿Qué procedimiento usarás si necesitas un cuadrado de 15 centímetros de lado? Porque, a ver, si tú debes tener un cuadrado de 15 centímetros, ¿podrás usar la estrategia que usó Nico o la que usó Patty? ¿Cuál será para ti más apropiada? La de Nico no sabes cuánto mide, mientras que la de Patty coges la regla y mide los 15 centímetros. A ver, ¿cuál será el más apropiado? ¿Cuál es el que será más preciso? Luego vas a realizar la actividad de la misma ficha de la página 61 y dice que vas a construir cuadrados en tu cuaderno de matemáticas siguiendo ambos procedimientos. Lo vas a hacer en tu papel bond que tengas, vas a hacerlo de la forma como lo hizo Nico, pero por ejemplo vas a hacer 3 cuadrados, uno que tiene 5 centímetros por lado, ¿cierto? Otro que tiene 8 centímetros por lado y otro que tiene 11 centímetros de lado. Quiere decir que vas a hacer 3 cuadrados, pero vas a utilizar 2 procedimientos. Uno lo vas a hacer como lo hizo Nico y otro lo vas a hacer como lo hizo Paco. ¿Ya? Listo. Aquí quiero presentarte un pequeño video para que tú puedas
trabajar y comprender lo que son los cuadriláteros, porque si no nos vamos a perder, y necesito que para la ficha de la página 62 tengas claras las cosas con relación a los cuadriláteros porque te pide lo que es rombo y lo que es romboide, ¿ya? Para que puedas ubicarte vas a escuchar este video, ¿ya? Y verlo. Y tiene... Perdón. Hoy vamos a ver qué son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos regulares que están formados por 4 lados, 4 ángulos y tienen 2 diagonales. Estas son sus características principales, pero los cuadriláteros se pueden clasificar en diferentes tipos. En primer lugar, los diferenciamos si son paralelogramos o no paralelogramos. Dentro de los paralelogramos se encuentran aquellos que tienen los lados paralelos 2 a 2. El primer caso son los cuadrados. Los cuadrados, como el ejemplo que vemos aquí, el de color amarillo, está formado por 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Recordamos que los ángulos rectos son aquellos que tienen 90 grados. Tenemos otro tipo de paralelogramos, que son los rectángulos. Están formados por lados iguales 2 a 2, es decir, este y este son iguales y este son iguales, y si comprobáis son rectas paralelas. Pasamos a otro tipo de paralelogramo. En este caso son los rombos, que están formados por 4 lados iguales y tienen ángulos iguales 2 a 2. ¿En qué se diferencian los cuadrados de los rombos si ambos tienen los 4 lados iguales? En que los cuadrados tienen 4 ángulos rectos y los rombos tienen ángulos iguales 2 a 2. Es decir, este y este ángulos son iguales y este son iguales. Finalmente, el último tipo de paralelogramo son los romboides, que tienen lados iguales 2 a 2. Sería este con este, veis que son rectas paralelas, y este con este, son rectas paralelas, y ángulos iguales 2 a 2. Este sería igual que este, y este ángulo sería igual que este ángulo. Por tanto, aquí se recoge las características principales de los paralelogramos, que son los cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Pero tenemos otro tipo, que son los no paralelogramos. En ese grupo se incluyen los trapecios, que tienen 2 lados paralelos. Si nos fijamos en este trapecio, sus lados paralelos serían este y este. Y los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo. Si veis, son totalmente diferentes, no tienen ningún par de rectas paralelas. A continuación vamos a realizar una práctica sobre los cuadriláteros. Es muy importante que seamos capaces de reconocer cuáles son los paralelogramos y no paralelogramos. Vamos a comenzar por la primera fila. En la primera fila aparecen 4 clases de cuadriláteros. El primero está formado por 4 lados iguales y tiene la característica de que sus ángulos son rectos. Por tanto, estamos ante un cuadrado. Pasamos al segundo. En este caso aparece una figura en la que tiene 2 lados paralelos y otros 2 lados paralelos, y sus ángulos son rectos. Por tanto, estamos ante un rectángulo. Pasamos al tercer tipo. En este tipo podemos comprobar que tiene 2 lados paralelos y otros 2 lados paralelos, como en el caso del rectángulo, pero hay una diferencia, y es que sus ángulos no son rectos. Es por ello que se trata de un romboide. Y finalmente vemos un cuadrilátero que está formado por 4 lados iguales, igual que el cuadrado, pero esta vez sus ángulos no son rectos, es decir, estamos ante un rombo. Pues a estos 4 los llamamos paralelogramos. Por tanto, encontramos estos de aquí abajo que se tratan de los no paralelogramos. Vamos a recordar que tenían dos clases. La primera eran aquellos que tenían un par de lados paralelos. Podemos comprobar que el primer grupo tiene un par de lados paralelos y se le llama trapecio. El segundo grupo comprobamos que tienen todos los lados totalmente diferentes y no son paralelos entre sí. Es por ello que se denomina trapezoide. Vamos a comprobar que existen distintos tipos de trapecio.
En el primer caso vemos que tiene un ángulo recto. Es por ello que se denomina trapecio rectángulo. Pasamos al segundo tipo de trapecio, en el que aparece un par de lados paralelos y dos lados iguales. Este caso se denomina trapecio isósceles. Y el último tipo, en el que podemos comprobar que tiene dos lados paralelos, pero no aparece ningún ángulo recto ni ningún par de lados iguales. Es por eso que se denomina trapecio escalera. Bien, como te habrás podido dar cuenta, entonces los paralelogramos también tenemos que manejar esos términos, ¿no? Los paralelogramos o los rombos y los romboides son paralelogramos, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando los ubiquemos, los clasifiquemos, ¿ya? No los vamos a confundir. Como te das cuenta, él dice aquí y él son cuadriláteros. Aquí está el que, el rombo y el romboide son cuadriláteros. Tienen 4 lados y paralelogramos, sus lados son paralelos 2 a 2. Quiere decir que este lado con este lado son paralelos, porque si nosotros colocamos una línea de aquí hacia acá, no se intersectan, es decir, no se cortan. Este de aquí, este lado y este lado también son paralelos, ¿ves? Por eso es un romboide. Acá también este rombo tiene 2 lados paralelos, sus opuestos, mira, este con este son paralelos, este de acá con este de acá también son paralelos. Entonces aquí está, en ambos casos sus ángulos no miden 90 grados, o sea, estos ángulos del romboide y del rombo no miden 90 grados, por lo tanto no podemos decir que estos son cuadrados, ¿cierto? Son parecidos porque están ladeados. Vayamos a confundir que el rombo es un cuadrado que está de lado, pero no es así. Este tiene ángulos que no miden 90 grados. El cuadrado sí mide 90 grados su ángulo, ¿no? Los ángulos opuestos miden, ¿cuánto miden los ángulos opuestos? Miden igual, ¿no? Este con el de acá son iguales. Este con el de acá son iguales. Este ángulo de acá y el de acá son iguales. Este y el de acá también son iguales, ¿ya? Entonces los ángulos opuestos miden igual y los contiguos son diferentes. Además tienen en común que la suma de sus ángulos internos es de, eso sí lo van a averiguar ustedes, ¿ya? Sin embargo se diferencian en lo siguiente. Aquí está, los lados opuestos miden igual. 4 lados que miden igual. Estos son los 4 lados que miden igual en el rombo, mientras que en el romboide 2 lados miden igual y 2 miden diferentes, ¿no? Esa es la diferencia entre el romboide y el rombo. Bien, con la familia, ¿qué van a hacer? Van a construir un tangram utilizando esta plantilla, ¿no? Hay bastante información sobre los tangram en internet. Podrían bajar alguna de esas plantillas o en todo caso fijarse en esta y poder hacerlo. Que te mostramos. Para ello invita a tu papá, a tu mamá o a un familiar cercano para que juntos construyan las figuras, ¿ya? Y con estas van a hacer diferentes formas. Con estas van a construir otros paralelogramos u otros cuadriláteros que ustedes deseen. Utilizando las 7 piezas, porque aquí hay 7 piezas, ¿ya? A manera de rompecabezas construyan un triángulo, un rombo, un romboide y otros cuadriláteros que conocen, ¿ya? Ustedes van a hacer esa actividad cuando tengan ya estas piezas. Y en familia van a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo se sintieron al construir figuras con las piezas del tangram? O sea, esto es en función del trabajo último, del tangram. ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo resolvieron juntos? De repente ahí cuando han construido su tangram o por construirlo o porque a veces no hay tiempo para hacerlo, se genera algún conflicto. Entonces se presentó algún conflicto, ¿cómo lo resolvieron? ¿Qué emociones experimentaron al lograr construir las figuras con el tangram? Traten de hacerlo porque de repente en otras clases vamos a necesitar el tangram. No vayan a dejarlo porque es una cosa que pierdo tiempo. Lo van a usar porque es un material que de repente más adelante vamos a necesitarlo.
Bien, finalmente, para terminar esta actividad, ¿para qué te servirá conocer los elementos y la construcción del rombo, romboide y otras figuras? ¿Para qué te va a servir? Hay que anotar esas ideas. Y luego en casa encuentras objetos que tienen forma de cuadriláteros. ¿Para qué te sirven? A ver, vas a dar una miradita a todas las cosas, objetos que encuentres en tu casa y vas a ver qué formas tiene y si hay alguna que tenga alguno de los cuadriláteros que se han visto hoy día, ¿no? Si son formas de paralelogramos, si son romboides, rombos, ¿no? Alguna de ellas, por ejemplo, puede haber en nuestra casa, ¿no? Bien, eso sería todo, chicos. Hasta el día lunes. Dios mediante.